para nuestra radio, para nuestro programa ¿Dónde está la justicia?, el colega y doctor laboralista Gustavo Ciampa. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Acá para ¿Dónde está la justicia? Adrián Albor, Julián Denaro y quien te habla, Susana Nasuti. Hola Susana, hola Julián, hola Adrián. Ya me siento en casa. Claro, más bien. Vamos, sacate las zapatillas, ponete en ojotas, shortcito y ahora traemos el vermut. Claro, exactamente. Escúchame, bueno, la verdad que lo que pasó, no sé cuál es el... ahí está. La verdad que lo que pasó ayer fue nefasto, bueno, ya lo veníamos viendo, pero queríamos primero que nos hables un poco de la reforma laboral, cómo sigue esto, más allá de la aprobación, porque bueno, hoy se va a aprobar en Senado ese artículo, porque nadie puede votar ese artículo que tenga que ver con las licencias por enfermedad, en las condiciones que estaba, pero bueno, no es suficiente ese cambio. Me refiero al Senado, ¿no?, que fue en comisión. Sí. Y después bueno, me gustaría hablar del traspaso de la justicia laboral, porque nadie habla demasiado, hablan muy poquitos. Sobre todo ayer la escuché a Miriam Bregman hablar del tema y me preocupa, nos preocupa a todos, ¿no?, porque es nefasto. Mira, primero es bueno lo que apuntás, esto de que el Senado ahora lo que va a hacer es resolver si, digamos, insiste con mantener el artículo ese que habían incorporado ahí en el Senado, de que los trabajadores que estén incapacitados temporariamente para trabajar por enfermedades o accidentes inculpables, y agrego yo, porque la información que circuló tiene algún error jurídico, también esto afectaba a los que fueran víctimas de accidentes de trabajo, porque la ley de riesgo de trabajo remite para determinar cuál es el sueldo o la prestación que hay que pagarle a los que estén incapacitados temporariamente por un accidente o enfermedad de trabajo, remite al artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el que modificaba este proyecto. Con lo cual, todos los trabajadores y trabajadoras incapacitados provisoriamente para trabajar en virtud de alguna enfermedad o accidente que no tenga que ver con el trabajo, o de una enfermedad o accidente que tenga que ver con el trabajo, a todos les cepillaban parte de la remuneración. Eso, claro, fue un escándalo. Cuando tomó Estado Público fue un escándalo, dijeron, ay, nos equivocamos, no lo vimos, pero bueno, el diputado lo saca y después vendrá al Senado, y el Senado lo que tiene ahora para definir es nada más si insiste con ese artículo o se aviene a la modificación que le hicieron en diputados, que sacaron este artículo, famoso artículo 44, que parece que, habiéndolo sacado el Senado, se descorrieron algunos obstáculos, entonces esto hizo, algunos dicen, sacaron el artículo 44, ahora votamos la reforma laboral. Y yo vengo diciendo que el proyecto de reforma laboral no tenía un artículo 44, tenía 203 artículos 44. Son todos malos, son todos nocivos, son todos perjudiciales para los trabajadores y trabajadoras. No hay una sola mejora en un derecho para los trabajadores y trabajadoras, no hay un solo derecho nuevo para los trabajadores y trabajadoras. Es todo regresión y todo pérdida de derechos para los trabajadores y para los sindicatos, ¿no? Entonces, el proyecto en sí, digamos, más el Senado ya no puede hacer mucho, mantendrá el 44, no lo mantendrá, yo creo que no lo va a mantener por lo que vienen anticipando, pero esto de que no saben lo que votaron, mira, recién me pasaron un tuit de una diputada por Chubut, ¿no?, que publica diciendo: reforma laboral, mi voto afirmativo. Por 135 votos se aprobó la ley de modernización laboral. Señor presidente Milei, lo seguiremos acompañando en toda reforma del Estado. No saben que votaron algunos. Pero esto no fue reforma del Estado, no tiene nada que ver con el Estado. Esto es actividad privada, se pillaron los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pero el proyecto de ley, ya casi una ley, es claramente regresivo, es inconstitucional, viola los mandatos constitucionales. El primero, artículo 14 bis, proteger a los trabajadores mediante leyes, ¿no? El trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, y enumera una serie de bienes jurídicos, y en todos esos bienes jurídicos que están tratados en esta casi ley, en vez de proteger a los trabajadores y trabajadoras, los desprotege, porque reduce los niveles de protección. Y eso no es proteger, es desproteger, porque lo que se protege o desprotege es en función del nivel de protección que se adquiere en un momento determinado. Si reducen, tal como hacen, los niveles de protección, si quitan derechos, están desprotegiendo, viola el mandato constitucional. Y el otro es principio de progresividad y de no regresión. Toda modificación
en cuestiones sociales, y las laborales son cuestiones sociales, tiene que ser en beneficio de sus beneficiarios hasta el máximo de los recursos disponibles, pero siempre en beneficio, lo laboral en beneficio de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales. Y principio de no regresión, no puede haber marcha atrás en materia de derechos sociales. Si hay marcha atrás, si hay degradación, si hay regresión, tiene una fuerte presunción de inconstitucionalidad. Pues en las leyes no se puede hacer, esto lo sabemos nosotros, y los abogados y abogadas, no se puede hacer lo que el legislador quiera. Es muy grave, declaraciones hoy a la mañana, me lo hicieron escuchar en un programa, estábamos en vivo. La senadora Patricia Bullrich, le preguntan en la puerta del Senado, ¿pero los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de esta ley? ¿Se sanciona? No, de ninguna manera. Los jueces tienen que atenerse y respetar la letra de la ley. Esto que lo diga mi tía Elvira, que no existe, mi tía Elvira, digo por poner... No, la mía sí existe, la mía sí existe. Sepa, bueno, seguro me lo diría. pero claro, y ahí uno puede explicar, pero senadora, 2 veces ministra, precandidata a presidente, ¿cómo va a decir eso? La función de los jueces, aclaremos, es preservar la supremacía constitucional. Y si el Congreso sanciona una ley que viola normas constitucionales, tendrá el Poder Judicial, que declarar la inconstitucionalidad de estas leyes. Esta ley, o casi ley, digamos, es en su integralidad inconstitucional por este carácter regresivo, pero además muchos de sus artículos tienen inconstitucionalidades específicas. Cuando se modifica la jornada de trabajo y se permite que el empleador imponga a los trabajadores trabajar hasta 12 horas sin tener que pagarles horas extraordinarias, horas con recargo, eso es inconstitucional, porque además hay un convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene 107 años de vigencia. Esto quiere decir, hace 107 años se dio esa discusión, está recontra consolidada, el mundo avanza hacia la reducción de la jornada de trabajo. Ese convenio estableció un máximo diario de 8 horas de trabajo o semanal de 48, y nuestro casi ley está llevándolo a 12 horas. Esto es inconstitucional. Cuando reducen la indemnización por despido, el monto de la indemnización por despido es inconstitucional, porque para que haya protección contra el despido arbitrario, que es lo que establece la Constitución, y lo que determina que las empresas no tienen derecho a despedir, el despido sin causa es un acto ilícito. La Constitución no puede ordenar, ni ninguna norma, proteger contra el ejercicio de los derechos. No, protege bienes jurídicos contra los actos ilícitos. Preserva a los trabajadores y el derecho de los trabajadores a permanecer en el empleo contra el acto ilícito del despido arbitrario o despido sin causa. Por eso hay una indemnización. Cuando la Constitución dice protección contra el despido arbitrario, está queriendo decir un mecanismo que, además de reparar el daño que se causa con un despido arbitrario, sea suficientemente disuasivo para que los empleadores se retraigan de despedir sin causa. Esto es, que les salga caro, que tengan que meter la mano en el bolsillo si van a despedir sin causa, y que esto diga, no, si tengo que pagar esto, mejor no despido sin causa porque me sale caro. Entonces, es inconstitucional porque desprotege, al reducir la indemnización desprotege, pero además por otro mecanismo más, que además es perverso y tiene un negociado escondido, que es este FAL, Fondo de Asistencia Laboral. ¿Qué es el Fondo de Asistencia Laboral? Sobre las contribuciones que pagan los empleadores a la Seguridad Social cuando pagan los sueldos, parte de lo que va a la Seguridad Social es parte de los trabajadores, es sueldo, se lo retienen a los trabajadores. Y hay otra parte que contribuyen, se habla de contribuciones, los empleadores. De esa contribución, una parte ya no va a ir más a pagar jubilaciones y pensiones, va a ir a un fondo, que se llama Fondo de Asistencia Laboral, para subsidiar los actos ilícitos o las consecuencias de los actos ilícitos que cometen las empresas cuando despiden sin causa. Esto es, subsidiar las indemnizaciones por despido. Con lo cual, para dar un ejemplo, ahora los jubilados y jubiladas de la República Argentina van a subsidiar a FATE en el pago de las indemnizaciones por despido de los trabajadores que acaba de despedir FATE. Es una locura, es perverso. A los jubilados y jubiladas que se les dice que no le pueden aumentar las jubilaciones porque no hay fondo, porque no hay recursos, ahora les dicen, bueno, los recursos que tenemos para ustedes no van más para ustedes. Con esa plata vamos a subsidiar a las empresas que despidan sin causa. El Estado disponiendo que los jubilados y jubiladas subsidien actos ilícitos. ¿Y el negociado dónde está? El negociado es quiénes van a manejar esos fondos. Esos fondos van para las... Pues lo modificaron. Parecía una tomada de pelo a la sociedad,
porque en el proyecto de ley era el 3% de la masa salarial, el 3%, ¿no? Muy característico. El 3%, después lo bajaron. Ahora es, las grandes empresas aportan el 1% y las pequeñas y medianas y microempresas el 2,5%. De lo que ya vienen aportando, digamos, no es que se aumenta el costo, no, se saca de los aportes a las jubilaciones y eso va a este fondo que ¿quién lo administra? Sociedades comerciales con fines de lucro. ¿Las AFJP? Esto es. Casi. Claro, son las nuevas AFJP. Es la nueva estafa al pueblo argentino que quieren meter disfrazado como elefante en la plaza, ¿no? Como se hace para esconder un elefante en una plaza, se lo llena de elefantes. Si hubieran hecho un proyecto de ley con el FAL, estaría muy expuesto el negociado. Como lo meten adentro de todo el proyecto de reforma laboral, pasa en el medio de la discusión de la reforma laboral, que les interesa, pero a algunos lo que más les interesa es el FAL. Este negociado donde van a manejar habría que ver un promedio, cuánto sería ahora que cambiaron los porcentajes, si no es el 3%, yo decía, van a manejar el 3% de la masa salarial que se paga en la República Argentina. Son miles de millones de dólares por año. Qué barbaridad. Sociedades comerciales con fines de lucro. Entonces, este es el proyecto. Pero además, digamos, hay 3 parámetros que muestran que lo que dicen que tiene de modernidad, yo nunca vi una modernidad que atrase tanto. Hoy acabo de escribir algo, ¿no? De tuitear algo, para también ponerle un poco alguna sonrisa y mostrarlo bien, que lo que más tiene de moderno es que a diferencia de la ley Banelco del año 2001, ahora usaron el Mercado Pago, en eso modificaron. Ya no usan la Banelco, usan Mercado Pago. Claro, ya no existe más la Banelco. Agata se va, Agato se va al Mercado Pago estaba metido en el proyecto de ley originariamente que los sueldos podían pagarse a través de billeteras virtuales. Claro. Era un negocio, digamos, que sabemos con nombre y apellido. Y después lo sacaron. Y digo, no, lo sacaron de la ley porque lo necesitaron para pagar otras cosas, Mercado Pago. Bueno, pero nunca se vio una modernidad que atrase tanto, porque además de llevarse la jornada de trabajo atrás de 1919, es un retroceso más de 107 años en la normativa laboral, en las relaciones laborales, en los derechos de trabajadores y trabajadoras. Tiene 2 cosas más que denotan un enorme retroceso de más de un siglo. Uno es la consideración o el tratamiento casi de manera cínica de los trabajadores individualmente considerados en un pie de igualdad de poder negociar con sus empleadores. Entonces dice el proyecto de ley, el trabajador puede acordar libremente con su empleador, sí, seguro, que le extiendan la jornada de trabajo 12 horas, no cobrar horas extras, no tener francos compensatorios, que le cambien el horario de trabajo, que le fraccionen las vacaciones, que le bajen el sueldo, Esto que mencionaron como salario dinámico es un eufemismo para ocultar la realidad, que es una permisión legal de que los empleadores bajen el sueldo. Y que además, porque uno puede decir, si pasa hoy, hay un artículo de la ley, que es donde está plasmado el principio de irrenunciabilidad, que dice que es nula y sin valor toda renuncia a los derechos de los trabajadores, claro, que provengan de la ley, los convenios colectivos o su contrato individual. Con lo cual, hoy en día, con la ley que todavía está vigente, si un trabajador firma, acepto que me reduzcan el sueldo, después, mañana o cuando quiera puede decir, eso no tiene valor, es nulo, lo dice estrictamente la ley. Lo que hacen en este proyecto es además modificar ese artículo. Y dicen, los trabajadores pueden renunciar a sus mejores derechos provenientes del convenio colectivo. Aparte estaba el Ius Variandi, también lo sacaron. O sea, el Ius Variandi sacaron algo que es lo que yo llamo, no solo yo, acción de cumplimiento. Entonces, cuando hay una modificación, mira, a punto tal, la normativa laboral es flexible por naturaleza, que no hay contrato, o por lo menos no hay en los contratos clásicos, me puedo estar equivocando con los contratos más modernos, y pido perdón si es así, me tomo ese margen de error, pero en el derecho clásico no había contrato donde una de las partes pueda modificar unilateralmente el contrato. No había, ningún contratante podía decir, este contrato que yo celebré con vos, ahora queda modificado porque yo quiero y aunque vos no quieras. Porque para modificar un contrato hacía falta la voluntad de las dos partes, la concurrencia de voluntad de las dos partes. En el contrato de trabajo es diferente. En el contrato de trabajo, una de las partes puede modificar unilateralmente condiciones del contrato. Esa parte es el empleador, no el trabajador. Sí, obvio. Pero esto es no porque sea el dueño del capital, es porque la ley le da este poder. La ley le dice, señor empleador, usted puede modificar.
Digamos, fíjate qué flexibilidad, ¿no? Admisión de dinamismo. Pero, ojo, puede modificar con determinados límites, no puede afectar condiciones esenciales del contrato, la modificación tiene que ser funcional, tiene que responder a motivos de organización de la empresa, no puede ser caprichoso porque sí o porque quiero. Y además, esa modificación no puede causar al trabajador ningún perjuicio, ni material ni moral. Mira, otra vez la flexibilidad, pero buena esta. Claro, por ejemplo, de la norma a la circunstancia de cada caso. Claro, para que los oyentes y oyentas entiendan, no sé, supermercado Pirulo, para no dar nombres específicos, decide trasladarte, vos vivís en Capital y decide trasladarte a una sucursal que tiene en Pilar o en Escobar. Eso es ejercicio, o sea, vos podés, una modificación del contrato de trabajo que implica el ejercicio del ius variandi, que estaba previsto en la ley de contrato de trabajo. Yo no puedo ir a Pilar, no puedo ir a Pilar. Claro, claro. O si no, tendrán que buscar la forma de compensarte, te compensan en tiempo de traslado, claro. O de los mayores gastos. Bueno, pero fíjate a qué punto es importante esto, y ahora voy a lo que modifican. Que viste, dicen, no, esto es necesario. El otro día yo tenía un debate con uno de los abogados que participó en la redacción de la ley. Por la incorporación de tecnologías, porque las formas de trabajar cambian, ya no son los mismos los instrumentos, siguen diciendo, viste, el otro día lo decía un diputado, cuando se escribió con máquina Olivetti, viste, basta con el tema de la máquina de escribir Olivetti, y hoy ya son computadoras, pero si eso está previsto en la ley, se incorpora tecnología, te cambia la forma en realizar tu trabajo, los medios con los que se realizan tu trabajo, esto es un cambio que puede hacer el empleador, no se discute, eso ya está previsto en la adaptabilidad que tiene la normativa laboral. El tema es que la ley hasta ahora sigue diciendo, si el empleador no respeta esos límites, exorbita esos límites y te causa perjuicio material o moral, te afecta a condiciones esenciales del contrato, la categoría, la extensión de la jornada, no sé, o no es razonable, es porque yo quiero, hago este cambio porque yo quiero, el trabajador o la trabajadora tienen una opción, que es de ellos, que es, bueno, una es aceptar obviamente, pero la otra si no es, o considerarse despedido, porque hay un incumplimiento grave del empleador, para lo cual la jurisprudencia te dice, pero primero intime a que no le modifiquen. Bueno, supongamos que deba ser así, intimás a que no me modifique. Y me siguen diciendo, no, usted mañana tiene que retomar tarea en Quitilipi, provincia del Chaco, y le rebajo la categoría y el sueldo. Entonces, bueno, ahí te considera despedido. Pero además, la ley lo que le da, que esto estaba previsto originariamente en la ley de contrato de trabajo, fue mutilado por la dictadura cívico-militar. Fue restablecido durante el gobierno de Néstor Kirchner por el empuje de Héctor Recalde, pero el proyecto era originariamente, mirá qué curioso, de el que después fue gobernador radical de Jujuy, se me fue el apellido ahora, con el PRO. Morales. De Morales, el proyecto era de Morales, son estas curiosidades, ¿no? Pero se sancionó porque lo empujó Héctor Recalde en diputado, si no, no se hubiera sancionado. Se restableció esto que se llama acción de cumplimiento, que es que ese trabajador, trabajadora, en el ejercicio de esta opción que yo mencionaba, también tiene una acción para obligar al empleador a que se le respeten sus condiciones de trabajo. Mirá qué bueno, a que se respete el contrato. Claro. No, respéteme la categoría, respéteme el salario, respéteme el lugar de trabajo, y la ley, el horario, la extensión de la jornada. Y además, la ley dice, inmediatamente el juez tiene que ordenar que se mantengan las condiciones y no se alteren, hasta tanto se discuta y se vea si es razonable la modificación. ¿Qué quieren hacer ahora? Te sacan esta última alternativa. Ya no puede el trabajador hacerse respetar en su derecho y la única alternativa que le dejan es considerarse despedido con una indemnización reducida, teniendo que litigar en una justicia, y mira cómo te engancho los temas, Susana, en una justicia, en un poder judicial que ya no va a existir, y si de donde litigues te dicen después de un juicio, que los juicios laborales demoran entre 6 y 8 años, que la empresa te tiene que pagar, la empresa puede optar, porque lo establece esta casi ley, por pagar en 6 cuotas si es una gran empresa o en 12 cuotas si es una pequeña y mediana empresa. Maravilloso. ¿Te das cuenta que es perverso todo esto? Entonces, como todo el proyecto, después en materia de derecho colectivo también, ¿no? El ataque hacia a las organizaciones sindicales, el ataque hacia el ejercicio del derecho de huelga, derecho constitucional y derecho humano, para convertirlo casi en un acto ilícito, la posibilidad de sancionar a los sindicatos, incluso, escuchen esto, porque
esto tampoco se menciona mucho, pero yo digo, es una de las perlas que tiene esta casi ley. Se sanciona a los sindicatos cuando los que incurren en incumplimiento son los empleadores. No. Ante incumplimientos de los empleadores, que se llaman prácticas desleales, cuando hay reincidencia en la práctica desleal del empleador, el que es sancionado es el sindicato. Lo dice la casi ley, ¿eh? No es Se equivocaron, quisieron decir la huya. Qué interesante el argumento de que fue escrita la ley con Olivetti, ¿no? Es muy interesante. Vos sabés que, amigo querido, que yo hago derecho penal, ¿no? Mirá qué buen argumento. Mire, sí, mi cliente mató a otro, pero el código de Hammurabi está escrito en tablillas de arcilla. Escúcheme. Claro. Los 10 mandamientos están escritos en piedra. La Constitución Nacional se escribió a mano. Che, esto de la Olivetti lo voy a empezar a usar esto. No, claro. No, claro. no, ¿Por qué vos no? ¿Por qué vos no? Ahora, esto es tan grosero, pues además está escrito, más allá de errores graves que tiene, de desconocimiento de la vida interna sindical, no de las relaciones laborales en general. Esto está escrito por estudios de los abogados de grandes empresas, ¿no? Porque es un proyecto que no es patronal. Es patronal de las grandes empresas, pues a las pequeñas y medianas también las perjudica, ¿eh? A las empresas pequeñas, medianas y microempresas las perjudican, no solo los trabajadores y los sindicatos son perjudicados, las pequeñas, medianas y las microempresas también son perjudicadas. Ahora, ¿tienen conciencia los que escribieron esto de que es groseramente inconstitucional? Sí, tienen conciencia. ¿Y qué saben? Saben que la Justicia Nacional del Trabajo va a declarar la inconstitucionalidad, porque así como lo hizo con el DNU 70-2023, va a declarar también la inconstitucionalidad, no sé en qué tipo de acciones, si acciones colectivas, si acciones individuales, si esto va a multiplicar la conflictividad, va a haber una enorme microconflictividad, y va a haber muchas declaraciones de inconstitucionalidad. ¿De dónde? Por lo menos de la Justicia Nacional del Trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, que desaparezca la Justicia Nacional del Trabajo. Suprimen la Justicia Nacional del Trabajo. Por eso yo cuando empezó el programa dije que no eran idiotas, suprimieron rápidamente la Justicia Nacional del Trabajo porque veían venir la litigiosidad del absurdo proyecto que estaban implementando, querían implementar. Claro, y lo que te dicen es, no, es por la autonomía de la ciudad. La ciudad autónoma de Buenos Aires, pues le transfieren las competencias, no transfieren ni a los jueces, ni a los empleados, ni los edificios, no, transfieren las competencias. Lo demás queda ahí marchitándose hasta que se agote entonces solo. Entonces se para todo, porque Claro, si no tenés empleados, no tenés jueces, no tenés nada. Si fueran razones de autonomía, tendrían que estar transfiriendo las competencias de la Justicia Nacional del Trabajo, de la Justicia Nacional en lo civil, de la Justicia Nacional en lo comercial, de la Justicia Nacional en lo penal ordinario, no sé, Adrián, si está bien como lo menciono, digamos, lo no federal, pero no, es solo la Justicia del Trabajo. Fíjate otra perlita más. Mientras subsista la Justicia del Trabajo, dice, los jueces del trabajo están obligados a acatar la doctrina de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros, y este es un tema muy técnico, yo no quiero aburrir más allá de que los cuatro estemos hablando viernes a la noche. Temas, claro, pero los jueces no están obligados a acatar los fallos de la Corte, salvo en el caso donde se adoptaron esos fallos, ¿no? Pirulo contra Mengano, si llega a la Corte y la Corte dice, dicta sentencia, bueno, en Pirulo contra Mengano vale eso que dijo la Corte. Pero los jueces pueden decir, yo tengo otro pensamiento, resuelvo diferente. Bueno, a los jueces laborales los obliga a acatar los fallos de una corte que es patronal, pero no establece la misma obligación ni para los jueces civiles, ni para los jueces penales, ni para los jueces comerciales, es solo los laborales. Ahora, bueno, primero Julián, nuestro compañero, te quiere hacer una pregunta, y después te hago otra. Dale, Julián, pero claro que sí, perdonen la locuacidad. No, es un placer hablar con vos. Hola Gus, amigo, compañero, ¿cómo estás? Bueno, ahora ¿cómo te va? Ahora va a empezar el cuatrimestre. ¿Qué decimos, Gus? Porque la verdad que es terrible. Doy clase en relaciones Hoy me decía mi mujer, ¿qué vamos a enseñar en Derecho del Trabajo? Claro. Wow. Historia. Dije, lo que sí vamos a enseñar, Claro. fue lo que no me enseñaron a mí cuando yo estudié. Claro, hablar de Perón, por ejemplo. A mí no me hablaron nunca de la ley de la hora de Perón. Cuando yo hice Derecho del Trabajo en el año 1988, debe haber sido. Yo me recibí en el 88. Democracia. Debe haber sido, claro, plena democracia, pero sin los claustros en pleno funcionamiento.
y sin que hayan vuelto todavía a la facultad algunos profesores que se fueron con el golpe. En materia de derecho del trabajo no había vuelto, por ejemplo, Fernández Madrid. Claro. ¿No? Sí. Otros sí empezaban a volver. Yo que sé, Eugenio Zaffaroni ya estaba, pero Fernández Madrid no estaba. Y con la cátedra que a mí me tocó hacer derecho del trabajo, me enseñaron la ley de contrato de trabajo vigente en 1988, que era la ley de contrato de trabajo producto de la ley de contrato de trabajo en 1974, pero mutilada por la dictadura. A mí también, creo. A mí también me enseñaron así. Y a nosotros, Susana, nos enseñaron esa ley de contrato de trabajo. Y a mí ningún profesor, y no estaban los libros de los que yo estudié, porque además en ese momento tuve la desventaja de hacerla libre. Capaz que hubiera tenido algún profesor piola y lo hubiera dicho en clase. Pero los libros no me decían, che, ojo que acá hubo una ley de contrato de trabajo en 1974, resultante de 2 años de discusiones, no de 2 días como este proyecto que están sancionando ahora. 2 años de discusiones, sancionado en un gobierno democrático en el Estado de Derecho que fue mutilado por una dictadura. Y lo que decía aquella ley de contrato de trabajo era tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. Entonces, ¿qué nos tocará, Julián, enseñar en derecho del trabajo? Primero tenemos que enseñar la esencia del derecho del trabajo. Y esto no es la esencia del derecho del trabajo. Esto es un fraude a la esencia del derecho del trabajo, esta casi ley. Entonces, tendremos que decir lo que dice esta ley y lo haremos desde un lado crítico y constitucional. Nos vamos a transformar en expertos en derecho constitucional y en derecho de los derechos humanos. Yo invoco mucho, y lo he hecho con ustedes, un instrumento que es una herramienta muy importante para enfrentar esta casi ley, si se termina de sancionar, que es la opinión consultiva 2721 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En materia de libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga con perspectiva de género. Y es un instrumento extenso, riquísimo en cuanto a contenidos, que en nuestro país, digamos, tiene fuerza imperativa, es vinculante, porque es interpretación auténtica y última de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina y que debe ser aplicada en las condiciones de su vigencia, esto es, como lo interpreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto implica, en estos temas, pero no solo en los temas de derecho colectivo, dice que no puede haber regresión normativa. Esto es importante, porque esto hace a todos los contenidos de esta ley. Dice que no puede haber disponibilidad colectiva. Esto es, que los convenios colectivos de trabajo se negocien por debajo de los pisos legales. Lo fulmina de nulidad. El problema va a ser... Esta casi ley, el problema va a ser tener los jueces que te lo dejan. Exactamente. Eso te iba a decir yo. Ya con el fallo, ahora te dejo, Julián, que me parece que Julián era solamente te estaba haciendo eso le pasa por hablar mucho. Era una introducción, ahora va a venir la pregunta, pero... Julián, cuando estoy así embalado, mandá la pregunta directo, si me haces la introducción... Pero espérame, Juli. Si está acostumbrado al gato silvestre, puede estar acostumbrado a nosotros. Recordémosle a los oyentes, este programa se llama ¿Dónde está la justicia? En alguna medida es un programa de difusión de cuestiones jurídicas, que ya la que sería la Corte de la Ciudad consiguió que la Corte Nacional la nombrara como órgano último local en el fuero nacional. Sí. Con el fallo Levinas, que está claro que se hizo precisamente para esto, para los jueces amigos de Macri, digamos todo, porque una de las juezas de la Corte de la Ciudad, del Tribunal Superior de Justicia, no voy a decir quién, pero Weinberg de Roca, iba al gimnasio... Iba a hacer yoga. Sí, iba al gimnasio con Macri. Entonces, él lo que quería era que la causa del correo se la resuelvan los jueces amigos. Y ahora directamente crean un fuero del trabajo para poner a todos jueces amigos ahí, porque la selección de magistrados de ese fuero lo va a hacer los que tienen mayoría en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién tiene mayoría en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, no le fue bien al PROE, pero le doy la libertad, claro. Yo vengo escenificando esto, digamos, verbalmente, diciendo la justicia del trabajo, pasada a la ciudad, pasa a ser la justicia patronal. Porque además lo di con estos términos casi Jorge Macri. Dijo, necesitamos una justicia del trabajo que responda al interés de los empleadores.
Incluso, ¿Eso dijo? No lo escuché, me lo dije, perdí. lo pensé, dice. Después dijo, lo dije, lo pensé. No, lo dijiste. Dijiste cheque, pelotudo, Qué de bestia. las 9 reinas, ¿viste? Dijiste cheque. Dijiste, le dice Darina Rolli Serrano. Lo dijiste. Sí, yo voy al gimnasio y jamás nadie me propone ser jueza, ni siquiera de primera instancia. Claro. haciendo honor incluso a lo que decía Susana, ¿no? Que decía hay que explicar historia, ¿no? Yo, como doy economía política 1 y 2, siempre recuerdo lo mismo, ¿no? Siempre recuerdo lo que decía Cavallo en la década del 90, ¿no? Cuando quitó los aportes patronales, decía ahora las empresas que tienen menos costos van a estar ávidas por contratar trabajo, y la tasa de desempleo con Cavallo subió del 6% al 27%. ¿Por qué? Por el modelo económico de la libre apertura importadora con el dólar fijo barato, que en realidad está fijo, quieto y barato para favorecer el enriquecimiento del sector financiero que juega la bicicleta financiera. Entonces, cuando todos estos mentirosos, y algunos hasta capaz que se la creen porque justamente no conocen la historia o no la entienden, que dicen, no, porque esto para generar trabajo, pero si este modelo económico lo único que va a hacer, y lo único que está haciendo, ya destruyó más de 30.000 empresas y 300.000 puestos de trabajo, lo único que genera este modelo económico librecambista financiero es destruir la producción y el trabajo. Entonces, eso que tantas veces hemos explicado, ¿no? Cuando recordamos a Cavallo y demás, bueno, parece que no lo entienden. Así que bueno, tendremos que insistir un poquitito más, Gus. Así es, tal cual, pero a ver, yo comparto plenamente lo que vos decís. Flexibilizar la normativa laboral, esto es degradar derechos, lo mismo que se está haciendo ahora, y la baja de las contribuciones patronales que se hizo en la década del 90 y que nunca después fueron restablecidas, al nivel anterior, no generó empleo, porque lo que genera empleo es la política económica. La normativa laboral lo que hace es preservar la dignidad de las personas que trabajan, no genera empleo, preserva la dignidad. Cuando vos reducís los derechos que prevé la normativa laboral, en realidad los pisos de protección, bajás los pisos de protección de la normativa laboral, lo que estás haciendo es una afrenta a la dignidad de las personas que trabajan. Y esto es lo que está haciendo esta casi ley. Pero además, digamos, porque se sigue diciendo esto va a generar empleo, hace 1 año y medio se sancionó la ley Bases, hace 1 año y medio entró en vigencia la ley Bases, cuyo capítulo laboral decían que era necesario para generar empleo y para que se regularizaran, para que se blanquearan relaciones laborales. Y ni se generó empleo ni se blanquearon relaciones laborales. Es más, tenía un blanqueo, además, la ley Bases, y se blanquearon solo el 0,3% de las relaciones laborales en negro. 0,3%. ¿Pero por qué? Porque además es el propio gobierno, a través de las normas que propugna, que impulsa y que logra sancionar, quien fomenta el trabajo no registrado. Otra muestra del cinismo de este proyecto de ley, casi ley, es lo que hace con los trabajadores de aplicaciones. Uno espera que el Estado lo que haga es proteger los derechos, es hacer respetar los derechos. Y este proyecto de ley a los trabajadores de aplicaciones les garantiza independencia. ¿Qué quiere decir esto? Les garantiza que no les reconoce derechos, que no los reconoce como trabajadores y trabajadoras dependientes y por ende no van a tener derecho. No van a tener derecho al salario, no van a tener derecho adicionales, no van a tener derecho a la protección contra el despido, a licencia por enfermedad, a licencia por examen, aguinaldo. No van a tener ningún derecho, límite de jornada, descanso, ningún derecho. Entonces, cuando lo que está haciendo es fomentando el trabajo en negro. Son trabajadores en negro, en un negro, entre comillas, está mal la denominación, pero lo digo para que se entienda. Digamos, es clandestinidad, pero legitimada, legalizada. Legalizada no quiere decir jurídicamente correcta, porque desde el punto de vista constitucional es vulnerable. Entonces, cualquier trabajador al que le apliquen esta ley, a los de aplicaciones con esta, pero a cualquier trabajador al que lo despidan y le paguen la indemnización reducida, al que lo hagan trabajar más de 8 horas y no le paguen las horas extras, al que le modifiquen el horario de trabajo, porque además se establece, al que le reduzcan el sueldo, pero se establece el trabajo como un desorganizador de la vida, ¿no? En vez de un organizador de la vida pasa a ser un desorganizador. Nadie va a tener horario fijo de trabajo, nadie va a saber
en qué horarios trabaja ni qué días trabaja, pues te lo pueden cambiar y te pueden hacer que se llama banco de horas. Entonces, vos no vas a poder tener otro trabajo cuando en tu otro trabajo te pueden decir mañana trabajás 12 horas, pasado mañana no trabajás y después te digo cuánto vas a trabajar al día siguiente, si 6, 8 y en qué horario. Pues no puedes tener otro trabajo y esto considerando el trabajador o la trabajadora como un, entre comillas, insumo, pero los trabajadores y trabajadoras no van a poder programar su vida No, social, para nada, lo dijo. su vida lo familiar, claro, su vida deportiva, nada. Entonces, es la consideración del trabajador y de los trabajadores y las trabajadoras, como decía el secretario de Empleo de Mauricio Macri, como aquello que se come y se descome, usando ese neologismo. Una cosa, Gus, de sentido común, perdona que te interrumpa, ¿no? Que hay que preguntar, ¿no? A estos que dicen cualquier cosa porque repiten. ¿Cuándo es que se va a generar trabajo? ¿Cuando el laburante tiene plata y entonces compra y las empresas venden y por lo tanto producen y contratan trabajo? ¿O cuando el laburante tiene tan reducido su poder adquisitivo que no tiene para comprar? Porque entonces las empresas se quedan sin vender, entonces no producen y entonces no crean trabajo. Hasta con esa cuestión básica de sentido común hay que explicarlo, ¿no? Totalmente, Juli, vos sabés que yo vengo insistiendo mucho porque esto les tendría que importar a los trabajadores y las trabajadoras. Sí, estoy convencido de eso, que no quiere decir que sepan lo que implica esta reforma. Recién se están enterando muchos ahora, pero ¿cómo? Si ahí me despiden me van a pagar reducidas, yo tengo 15 años de antigüedad. Bueno, pregúntenle a los trabajadores de FATE. Claro, pero además, ¿por qué le tiene que importar al resto de la sociedad que no son trabajadores en relación de dependencia esta reforma? Y en parte es por esto que apuntabas vos, por el que tiene un comercio y vive, obviamente, el que tiene un comercio vive de lo que consume la gente que está en el barrio. Si esa gente no tiene laburo, no vende. Si esa gente gana menos, no vende. Si esa gente no tiene alguna previsión de mantenimiento del trabajo, consume menos, aunque siga teniendo trabajo. Entonces, esto impacta en todo. En la microempresa, que también vive del consumo interno, en la pequeña empresa, en la mediana. Y el que no vive del consumo interno y el que es contratista de grandes empresas, ¿por qué le tendría que importar? ¿Sabe por qué le tendría que importar? Porque esta ley le da mucho poder a las grandes empresas respecto de sus contratistas, porque les está diciendo, señores grandes empresas, ustedes ya no van a responder solidariamente por las deudas laborales de sus contratistas. Claro. Entonces, ¿sabes qué está haciendo? Está permitiendo que te asfixien si sos contratista de una gran empresa. Que cuando no te quiera más te asfixie y vos no vas a poder pagar los salarios o respetar algunas condiciones de trabajo o lo que fuera, y a la empresa grande no le va a importar porque te soltó la mano y porque no va a responder jurídicamente. Yo casualmente hoy me enteré de una familia que es proveedora o no sé, su trabajo exclusivamente con FATE y que acaba de cerrar el local. Y claro. Acaba de cerrar, desesperados están, ¿no? Acaban de cerrar el local, Y sí. A esto vamos, entonces esto no genera empleo, está demostrado en la Argentina que no va a generar empleo, porque en ninguna oportunidad políticas laborales regresivas generaron empleo. Lo que genera empleo son políticas económicas generadoras de empleo. Gustavo, vos sabés que la radio del tiempo es tirano, como dice mi amigo Adrián Albornoz, tirano prófugo en tirano esta radio. prófugo. Pero te quería sucintamente. Dale. Me imagino que debes tener preparada ya la inconstitucionalidad de todos los puntos que vos me dijiste. Ahora, ¿qué haces con la inconstitucionalidad? Y sé elegante cuando me lo digas. ¿Dónde la presentás? No. A ver, la solución a esta situación que está llegando, digamos, o que estamos viviendo además, porque no es que esto va a ser recién ahora, es política. La solución general es política. A lo que a veces nos toca a nosotros recurrir como abogados y abogadas es a lo micro, más allá de que quizás desde algún sindicato se pueden hacer planteos que tienen otra amplitud, que comprenden al grupo de trabajadores en los planteos de inconstitucionalidad, etc. Sí, yo me refiero a representación de los sindicatos. Claro, ¿no? Si no es microconflictividad. Ahora, sí, yo tengo los planteos preparados. O sea que yo vengo diciendo que esta es una, hoy casi ley, pero va a ser ya a partir de la semana que viene seguramente ley, que creo yo que va a batir un récord, y esto lo digo también tomándome algún margen de error, pero creo que es la norma que va a reunir en el menor tiempo, a partir de su sanción, la mayor cantidad de planteos de inconstitucionalidad. Mira,
Yo estimo que en la Argentina debe haber entre 700 y 800.000 juicios laborales en trámite. A mí me da lo que se iniciaron en los últimos años, son 110.000 juicios laborales, hablo de juicios de trabajadores contra sus empleadores, 110.000 juicios laborales por año a nivel país, que esto marca, esto que yo digo que es menos del 2% de la cantidad de trabajadores que tiene derecho a hacer un juicio, ¿no? Con lo cual no hay alta litigiosidad laboral en la Argentina, es baja. Ahora, si estos 110.000 uno los multiplicara por los entre 6 y 8 años promedio que demora un juicio, vas a estar en 700, 800.000 juicios. Puede ser un poco más, pues hay jurisdicciones donde tardan más, situaciones o tipo de expedientes donde demoran más, pero supongamos eso, 700.000 juicios. Bueno, este proyecto de ley que se les va a aplicar a todos los trabajadores que tienen relaciones laborales vigentes en cuanto a lo que regula para una relación laboral vigente, también es aplicable a los trabajadores que ya no tienen relaciones laborales vigentes y que están en juicio reclamando créditos. Porque establece dos cosas. Uno, la forma en que se van a actualizar los créditos laborales a futuro y distingue de la forma de actualización de los créditos laborales a los que estén ahora en juicio. Dice, se aplica índice de precios al consumidor más 3% para los juicios que se inicien a partir de la vigencia de la ley. O sea que te está mandando esa forma de actualización para ser aplicada dentro de 6 u 8 años, que cuando se terminen los juicios se inicien a partir de la vigencia de la ley. Y dice, para los juicios que están ahora en trámite, se aplica la tasa pasiva, cosa que es una animalada porque reduce el valor actual de los créditos a menos de un 30% de su valor real. Pero además dice, bueno, pero eso no puede dar menos que el 67% de IPC más 3%, con lo cual ya les serrucha a los trabajadores que tienen juicios actualmente vigentes, les saca el 33% de su crédito y se lo deja en manos o en bolsillo a los empleadores deudores morosos. Vamos a explicarle un poquito a la audiencia que entonces un empleador que no cumple con sus obligaciones, le llega una demanda por X plata, agarra esa plata, en vez de arreglarlo al trabajador, la pone en un plazo fijo y cuando termina el juicio, solo con los intereses, o sea, que se entienda esto, aplicar la tasa pasiva va a hacer que los juicios se demoren un montón, porque la parte demandada va a interponer excepciones, va a interponer recursos, porque sabe que el paso del tiempo lo que hace es licuar el crédito del trabajador, que es como un cubito en la mano que se va derritiendo por el paso del tiempo. Y entonces, esta disposición hace que en los juicios que están hoy en trámite, ni bien la ley entre en vigencia, salgamos a plantear la inconstitucionalidad de esto, porque afecta a todos los juicios en trámite. Entonces, supongamos que no se planteen todos los juicios, que la mitad de los abogados y abogadas digan, no, voy a esperar, lo voy a plantear después por tal razón, digamos, hay cuestiones que son opinables jurídicamente, de oportunidad de algunos planteos, etcétera. Bueno, pero vas a tener por lo menos 300.000 planteos de inconstitucionalidad en la primera semana. No me cabe ninguna duda. Amigo querido, te agradecemos como siempre el tiempo que le has dedicado a Radio Rebelde y a Dónde está la Justicia. Te mandamos un abrazo, que nos sea leve a todos estos tiempos tristes que vamos a vivir hasta que vuelva la institucionalidad en nuestro país. Y el día que vuelva la institucionalidad en nuestro país hay que llevarse todo puesto. Basta de esperar. Hay que actuar rápido. Como dice, hay que actuar rápido. Como dice Julián, derogar esta ley. Claro, derogar y restablecer. Sí. Derogar y restablecer. Mira, artículo 1, deróganse las leyes tal. Artículo 2, restablécese la vigencia de las leyes afectadas por aquella en el texto que tenían a fecha tal. Listo. A ver, listo, no es tan sencillo. Digo, listo en la redacción. Pero ya la tenemos. Políticamente. Claro, la redacción ya la tenemos. Ahora hay que generar el momento. No hay que esperarlo, hay que generarlo. Hay que darle esperanza a la sociedad. Hay que darle esperanza a nuestro pueblo. Creo yo, esto va más allá de lo jurídico. Sí, hay que darlo. Hoy a la mañana decía algo, cuando en un programa me decían, y con razón, y yo lo comparto, ¿y quién lo va a resolver? ¿La Corte Suprema? Dice, todo esto termina en la Corte Suprema. Digo dos cosas. Primero, puede haber instancias posteriores a la Corte Suprema. Y segundo, en algún momento una Corte Suprema de la mayoría automática y el fervor popular hizo que se tengan que ir. Y la decisión política de quien era presidente de la Nación. Por eso, ante todo la esperanza.
ahí Eso está es. la respuesta. Amigos y amigas, le mando un abrazo, muchas abrazo gracias grande por y el pensalo llamado. de la columna, Siempre aunque es un sea gusto estar en mensual. casa. Siempre es un gusto estar en casa. Gracias, Abrazo. gracias. Chau, chau. Chau. Guardo el vermú para la que viene, ¿eh? Y la picada. Bueno, Chau. hemos hablado, hasta luego. Hemos hablado con el doctor Gustavo Ciampa, interesantísimo, pero no...